La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. En punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima ya estamos comunicados con Radio Santa Rosa, en Chimbote nos están escuchando a través de Radio Santo Domingo, en Arequipa a través de Radio San Martín, en el Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado, y AM Tagua en todo el Perú, también en Radio Milenio, en Satipo, y a través de los celulares, en todas las aplicaciones. Pero obviamente, muy buenos días a todos. Hoy día tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros la congresista Patricia Donaire, abogada, miembro ahora de la bancada Peruanos por el Cambio, con la que vamos a hablar de las propuestas del presidente de la República para la reforma política y la reforma judicial y el enfrentar, como ustedes saben, los graves hechos de corrupción que hemos visto en las últimas semanas. Gracias, congresista, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. Yo le preguntaba antes de empezar el programa, ¿qué tanto sabían ustedes los de la bancada? Porque yo escuchaba, digamos, desde la televisión, un cierto rumor de sorpresa y una especie de congelamiento, porque no hubo aplausos en el discurso hasta los primeros 15 minutos, ¿no? Cuando el presidente dijo que se iba a un referéndum donde se iba a discutir la reelección de los congresistas, el hemiciclo, digamos, algunas bancadas aplaudieron y otras enmudecieron de espanto. ¿Sabían ustedes que eso se iba a proponer? Sabíamos en líneas generales algunos temas, sobre todo el tema de la reforma electoral en el tema de financiamiento. Sabíamos el tema del Consejo Judicial para la reforma. Lo de la reelección realmente no. Pero la verdad que quienes estamos a favor de cambios importantes lo tomamos muy bien y aplaudimos a rabiar. Quizás haya afectado a aquellos pues que han hecho de ser parlamentarios una continuidad en su vida, ¿no? O de aquellos que tengan alguna aspiración a seguir. Pero usted miraba al fujimorismo, estaban muy impresionados. Bueno, el fujimorismo era impresionante porque era muy diferente su actitud del día en que juramentó el presidente Vizcarra al día en que daba su mensaje a la nación, ¿no? Estaban impávidos, mudos y tampoco reaccionaban con un aplauso. No, para nada. Bueno, vamos a hablar. Y cuando también dijo lo de la salita del CIN de entrada. ¿No? Entonces yo dije, esto se viene, pero. Y dijo los audios de Chávarri, de entrada también. Y dije, ¿dónde está Chávarri? Yo había advertido temprano, si Chávarri va, le va a hacer el desaire en la cara, pero no fue, ¿no es cierto? Vamos a hablar de Chávarri también, no se preocupen todos los que están preguntando. Pero vamos primero a las propuestas de reforma. Yo ayer leí el documento, no sé si han tenido oportunidad de leerlo, de unas 70 y tantas páginas que ha presentado la Comisión de Integridad que convocó el presidente para hacer propuestas para una reforma judicial. Mucho de lo que está ahí ha sido recogido en el discurso presidencial, por distintas vías, porque algunas cosas efectivamente son para reforma constitucional y otras son para, digamos, evidentemente, reforma legislativa en realidad. Yo pensé con franqueza que el presidente iba a pedir facultades legislativas. Y no, complicado, ¿no? Ha presentado las propuestas que le han presentado a él, los proyectos de ley, que ya están. Esta comisión en 12 días hasta proyectos de ley ha hecho, y varios proyectos de ley. No, ha presentado los proyectos de ley. Obviamente en esa comisión le pedían una reforma constitucional para la conformación del CNM, nada más.
Todo el resto de reforma política lo ha arreglado él adicionalmente. Pero sobre estos proyectos, lo que preocupa, en serio, es que puedan terminar siendo desdibujados, ¿no es cierto? Manoseados, de tal manera que cambie todo para que no cambie nada. ¿Cómo evitar eso? A ver, yo tengo esperanza, bueno, de todas maneras es un proyecto de ley que va a pasar por el Congreso en la conformación de este Consejo de Reforma Judicial en el que van a estar pues integrados todos los sectores, ¿no? Incluyendo el Congreso para realizar los aportes fundamentales que se necesitan para los cambios en el Poder Judicial. Sin embargo, de repente hay una cierta vocación de parte del grupo fujimorista por realmente hacer algo positivo, porque ya con la experiencia que tengo yo de la reforma electoral tengo mis serias dudas de que los cambios se produzcan. Entonces es importante en esto la participación conjunta de todos, de esta presión de la población que ellos a veces no la quieren entender como necesaria, porque dicen, sí, mucho populismo, y no es mucho populismo, es que realmente la población se está dando cuenta que las cosas no funcionan, que se absuelven a violadores de niños porque simplemente hay un negociado por debajo de la mesa, y estas cosas no pueden continuar. Por eso es que, si bien es cierto, tengo mis temores de que no prospere como debe ser dentro del Congreso, de alguna manera la presión de quienes son el poder constituyente, que son ustedes, pueda ayudar en algo a que estos cambios salgan, no en su totalidad, pero por lo menos un avance. ¿Usted cree que eso pasó con la convocatoria de legislatura extraordinaria y el pedido de remoción de los miembros del CNM? ¿Se asustaron los fujimoristas? Mira, tuve la oportunidad de participar en la Junta de Portavoces cuando se recibió el pedido del presidente de convocatoria a legislatura extraordinaria, y realmente no querían convocar a legislatura extraordinaria y apelaban, como ellos dicen, vamos a recurrir a sus palabras, leguleyadas, para decir que primero no estaba bien formulado, que no debe ser por oficio, cuando les mandaron el decreto supremo, exacto, que el presidente no nos puede exigir, digo, discúlpame, pero es potestad del presidente el convocar a la legislatura y nosotros no podemos decir no, tenemos que cumplir. Y la forma ahí está publicado el decreto supremo en la web del peruano, entonces no hay forma. Y Velázquez Gesquén decía, pero es un decreto supremo y tiene que ser refrendado por los ministros, tiene que haber habido consejo de ministros. No, porque es un decreto diferente, no se trata de una ley, no se trata de una modificación, por lo tanto lo puede hacer el presidente, basta el refrendo del primer ministro y estaba. Entonces decían, sí, pero la idea era que nos ha quitado la pelota de la cancha, que el presidente ganó el protagonismo y ahora ¿qué hacemos? Quedamos mal, ¿no? Bueno, que acuérdate que la primera junta de portavoces, cuando salen los audios, deciden prácticamente pasar todo por agua tibia. Acuérdate. Entonces, ante eso nosotros comenzamos a insistir con la cuestión de confianza. No fue necesario plantearla, pero bastaba que supieran que existe esa posibilidad. Exactamente. Pero y además que existe aún. Es un mecanismo que se puede usar en cualquier momento. Y no es una amenaza, es una necesidad ante un Congreso que no quiere tomar conciencia de las medidas importantes que necesita el país. Es una medida que está en la Constitución ante un Congreso hostil. Así es. ¿Tienes un Congreso hostil? Bueno, hay algunas cosas que no quieres negociar, sino que quieres sacar adelante. Esta es una de ellas. Ahora, se votó y se aprobó la remoción con 119 votos, ¿ah? Unanimidad. Yo me reía, yo estaba en el Cusco, miraba el televisor y me reía. ¿Cómo cambiaron todos? Incluso algunos decían, estamos votando en contra de nuestra conciencia, más o menos, pero vamos a votar, pues, porque ya, por la presión pública, por la marcha del día anterior, por la necesidad de que había que sacar a los miembros del Consejo. Entonces, yo calculo que el presidente, lo que decía la congresista, se está apoyando en el público para poder sacar adelante estas reformas. Porque sabe que el Congreso, ahora, aún así es peligroso mandar 6 proyectos de ley importantes y esperar que no te los manoseen. Pero yo creo que en el fondo esa es la idea. Con este cambio que se quiere hacer de nombre a la Comisión de Constitución, porque realmente me parece absurdo que por una coyuntura tengas que cambiar el nombre a una comisión ordinaria para que se aboque exclusivamente también a temas que le corresponden a la Comisión de Justicia. Claro. Es un poco quitarle la alfombra a la comisión que está encabezada por el partido de gobierno para ellos ver, de acuerdo a lo que crean conveniente, hacer las modificaciones del caso, los proyectos que vengan desde el Ejecutivo. Entonces, realmente es un peligro. Como es un peligro, y ya lo tocaremos seguramente, el tema del referéndum que pase por el Congreso al estilo que ellos quieren. Por eso ha habido un retroceso, había un retroceso en
en su planteamiento inicial, ¿no? En su reacción inicial. Cuando el presidente anuncia el referéndum, No se salen puede. todos a atacar, a No decir se no puede. es posible, No no se se puede. puede, no se puede. Sí, le Luego, dicen no se puede. al siguiente día, la idea cambia. No, sí, pero pasando por el Congreso. Claro, al pasar por el Congreso las cosas se distorsionan. Claro. Pero felizmente nos queda una opción adicional que es la positiva, ¿no? Claro, lo que pasa es que el presidente ha planteado la de 66 votos, ¿no es cierto? Ujú. Que es un camino en el Congreso, más referéndum. Pero yo diría, Rosa María, si no me equivoco, corrígeme, él no planteó una vía, habló de referéndum. No plantea una vía, pero claro, pero cuando hablas de referéndum y de reforma constitucional, te remites inmediatamente al 206. Hay una opción adicional que la hemos estado Sí, pensando, claro, que es que también la conoces, que ¿no? es la de los ciudadanos. Pero no podríamos hacerlo para octubre. La del artículo 32, Sí, que no te remite al 206 y que te habla de una reforma total o parcial de la Constitución es. y que en su momento fue interpretado por el Tribunal Constitucional Ajá. frente a una pregunta de un ciudadano respecto a si el presidente estaba facultado para convocar un referéndum, perdón, para convocar a una asamblea constituyente para una reforma total de la Constitución. Ajá. Y el tribunal dijo sí. Entonces, bajo el principio que conocemos los abogados de quien puede lo más, puede lo Puede lo menos, podría, si está facultado por una reforma total, convocar para una pero reforma ¿y qué haces con parcial. el 206 que te exige la presencia de los 66 congresistas? No puedes evadirlo. Ese es, claro, esa No es puedes evadir el 12. habría que Ahora, de todas maneras yo tomar sí esos dos creo que escenarios. no se necesita firmas, evidentemente, pero yo sí creo que el presidente puede conseguir los 66 votos en el Congreso. Estoy segura que los va a conseguir. Yo también creo que sí. Porque, de nuevo, tiene la carta de la cuestión de confianza. Ahora, claro, los 66 los vas a conseguir bajo un marco legislativo de repente diferente al que inicialmente se podría plantear, ¿no? Me refiero a las modificaciones que podrían introducir en las porque comisiones. no es negociable. Cuando tú hablas de cuestión de confianza, no es negociable. Ah, bueno, eso es otra cosa. Así es. Acá vienen mis 4 propuestas y yo no lo voy a negociar. ¿Les gusta? Bien. ¿No les gusta? Les mando a mi primer ministro. Y ya lo saben. Claro, ya si lo planteas como política de Estado, No hay discusión. no hay forma. No hay Así discusión. es. Ahora, los otros proyectos. Interesante que te vueles la OCMA. Muy interesante, muy audaz. Porque lo que está diciendo el Ejecutivo es, miren, el sistema de control interno no ha funcionado. A lo largo de los años no ha funcionado. Jueces vigilando a jueces, Así es, no fiscales funciona. vigilando a fiscales, no funciona. No sirve para nada. Vamos a nombrar a un tercero por concurso público de méritos. Todavía no sabemos bien quién lo designa, pero entiendo que lo designa el Poder Ejecutivo. Eso es en apariencia lo que va a suceder. Exactamente. Sí. Entonces, si es así, eso es un cambio radical, pero absolutamente radical en el sistema de control interno. Pero que es importante. Claro que sí. Porque hay una persona imparcial en principio que va a actuar fuera de la presión de sus propios colegas para tomar las decisiones y las sanciones correspondientes, ¿no? Que es lo que debería proceder en estos momentos. Ese es un primer camino. Segundo camino interesante, un consejo como el Consejo de Estado, digamos, pero de vigilancia, ¿no es cierto?, de la reforma judicial, compuesto por el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Pero no Nación. solo de vigilancia, sino también de planteamientos de reforma, ¿no? Exactamente, vigilancia y propuestas, Sí. ¿no? Para que continúen el trabajo que lamentablemente fue lo que le faltó al Seriajus y lo que le faltó al Acuerdo Nacional por la Justicia, ¿no? La capacidad de propuesta que sí la tuvo, porque sí enviaron los proyectos al Congreso, pero nadie los aprobó. Siempre quedan ahí como insumos o de Así es. repente encarpetados. Ahí, Eso es lo ahí que pasa. quedaron, ¿no? Y claro, es el temor que hay con esto, ¿no? El presidente manda los proyectos, los 6, digamos, que presentó, y muchas gracias, presidente, muy, muy agradecido por Por su insumo. por su participación, ¿no? Nos vemos el próximo año. Pero ahora lo que ayuda en cierta forma es justamente este ambiente que ha generado la difusión de estos audios. Exacto. Ese malestar popular que de alguna manera se expresa en las calles, que se expresa en el conversar diario con las personas, Rosa María, porque hay gente que no ha tenido la oportunidad de marchar, pero que dicen también estoy por un cambio efectivo, porque se vayan estos jueces, porque se vayan todos por último, ¿no? Así Entonces, es. esa coyuntura hace que permita que estos proyectos de alguna manera vengan con presión para su aprobación. Claro, lo que pasa es que, claro, se han desarrollado, sé que tenemos que ir a la primera pausa, se han desarrollado en un contexto durísimo para el Poder Judicial,
Pero lo que está diciendo el presidente es, ojo, no solamente vamos a reformar el Poder Judicial Así es. o el sistema de justicia, ¿no? Vamos a hacer una reforma política. Y esa es la segunda parte mucho más audaz. Vamos a una pausa y vamos a terminar de hablar de todo el tema de, digamos, de los temas planteados, pero sobre todo los de justicia. Pero obviamente vamos a ir sobre el referéndum también, no se preocupen. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Usted está escuchando A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco a través de Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; en AM Tagua o en tu celular a través de las apps de Play Store. Rosa María. Bueno, yo estoy mezclando, por si acaso, para los que nos están escuchando, el discurso presidencial con el insumo que se le dio, que es el preparado por la comisión. Pero no necesariamente ese va a ser el que finalmente se apruebe. Entonces les contaba que se vuela la OCMA, ¿ya? Esa es la primera acción. Luego hay un proyecto de ley para modificar todo el texto único del contencioso administrativo. Ayer me decía una persona, ¿qué es el contencioso administrativo? Sí, pues hace falta explicar las cosas. A ver, voy a explicarlo rapidito, pero en lenguaje bien así llanito, ¿ya? Usted está molesto con una dependencia de la administración, ¿ya? Sea el Indecopi, la SUNAT, la que usted quiera, ¿ya? Y finalmente le dan una resolución que a usted no le gusta, en última instancia de la administración. Puede morir ahí si usted quiere, pero tiene derecho a llevar esa respuesta del Ejecutivo o de cualquier órgano del Estado. ¿A dónde? Al Poder Judicial, a empezar de nuevo. Pucha, que empezar de nuevo, sí, a empezar de nuevo, y puede llegar usted hasta la Suprema. O sea, 1000 años después, pero tiene su respuesta. Ese procedimiento se llama contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque viene de la administración, pero me voy al Poder Judicial. Casi todos los pensionistas, efectivamente, muchos engañados, lamentablemente, porque les dicen que les van a mejorar sus pensiones. Hay unos abogaditos ahí que son lumpen, ¿no? Te los tienen pagando pues 20 soles todos los meses durante 10 años, ¿no? Claro, con la falsa promesa de que les van a dar una pensión mejor. A veces liga, pues, ¿no? Como el caso de Napu, que le han sacado al Estado peruano 200 millones de soles, 20 para el abogado, ¿no? De verdad, ¿ya? Honorario de éxito. 6, 7 años litigando y con unas extrañas conexiones en la ONP y en el MEF, que luego aparecen depósitos en sus cuentas del abogado que llevó el caso, ¿no es cierto? No, alucinante es el asunto. En fin, lo que está diciendo ¿qué pasa? Que en estos procesos siempre interviene un fiscal. Y miren, no tenemos muchos fiscales, pues, ¿no? Y estos son casos de orden particular. No tendrían por qué intervenir un fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí lo van a aprobar rápido, ¿no? Creo que ahí no va a haber problema, No va a porque haber no hay problema. un tema político de por medio. De por medio, No. sino de practicidad, ¿no es cierto? Ahora, el tema de transparencia en el sistema de justicia tampoco es un tema complejo, ¿no? Porque es la idea de la transparencia en las adquisiciones. Por ejemplo, nos hemos enterado que Toñito Camayo tenía unos contratitos bien sustanciosos pues con el Poder Judicial, con el tío Duber, con el tío Duber le mandaba a arreglar todos los carros. Y lo de la policía también, ¿ah? Algunos. Entonces, esto evitaría, ¿no es cierto?, que Toñito Camayo, ¿no es cierto?, tenga tanto contrato con el Poder Judicial y después se tome sus tragos, sus etiquetas azul, se va a chupar con ellos, ¿no? ¿Qué hace yendo al santo la mamá del proveedor? No sé, ¿ya? De verdad, el tío Duber felizmente renunció y se ahorró todos estos problemas. Aprende, Chávarri, porque no aprende, pero en fin. Bueno, es que Chávarri tiene pues un respaldo fuerte desde la bancada fujimorista, Obviamente. ¿no? Así que se siente seguro y respaldado, así que... Pero eso es el abrazo del oso. Pero finalmente, Sí, con sí. tanto audio y con tanta evidencia, va a ser imposible que pueda mantenerse ahí. Y luego viene uno que es bien, toca en el fondo, en la llaga, ¿ya? Proyecto de ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. Ah, ahí te votan, pues. Y eso va a ser durísimo. No están acostumbrados los coleguitas a que los voten por no ser probos en el ejercicio de la función. Pero claro, y acá la protesta era que tiene que interferir el Ejecutivo en la labor de un abogado. Es que el abogado es parte del sistema de justicia.
Nos guste o no nos guste. Miren, Además, en de los nuestra Estados- actitud depende también los Claro, resultados de en los Estados juicios. Unidos, el abogado es oficial de la corte. Se le considera parte de la corte. Porque está actuando en defensa de la ley, no en defensa solamente de su patrocinado. Así es. Ahora, muchos abogados te dicen, efectivamente, yo quiero ser un abogado honesto. Pero ¿sabes qué pasa? He tenido que dejar de litigar. Porque si soy un abogado honesto, perjudico a mi cliente. Mi cliente es inocente. Es absolutamente inocente, yo lo sé. Nos están pidiendo plata. Él quiere pagar. Su familia quiere pagar. Yo no quiero pagar como abogado. Todos lloran. Les digo, ¿saben qué? Me voy, busquen otro abogado. Y va a haber otro abogado que sí, va a llevar la plata al juez y el señor va a salir libre. Pero ese abogado ha sido parte de un sistema corrupto que lo fuerza a, oye, ¿es eso? O esta persona inocente se queda en la cárcel. Moralmente, ¿cuál es el mal menor? Dejar de ejercer la profesión. Claro, pero digamos, pero si es deja- lo que nos pasa. Bueno, no sé tú, pero yo jamás he querido litigar tampoco, por la justamente misma por razón. este escenario tan oscuro que había en el Poder Judicial, en el que desde muchos. practicantes uno ya veía cómo estaba el sistema Organizado el corrupto. asunto. Sí, Claro. va desde el secretario, desde todo, de todos los 20 están soles para el corruptos, ¿no? secretario para que mueva el expediente. Sí, No es así coima, es para que se mueva nomás. Además se lo decían los abogados en la universidad. Miren, lamentablemente a veces hay que pagar, no para obtener una resolución favorable, para que salga nomás la resolución. Para que no lo tengan encarpetado, es así, es Exactamente. terrible. Entonces, ahí sí creo que hay un problema bien grave porque el sistema presiona al abogado brutalmente y lo presiona con lo más sagrado que tiene, que es su cliente. O sea, esta persona que yo sé que es inocente, se va a ir presa 10 años siendo inocente, porque yo no le quiero pagar a un juez. Pero claro, a ver, Rosa María, terrible, pero ¿no? como tú misma dices, es un sistema. Si estamos tratando de reformar al sistema, tenemos que incluir a todos. A todos. Entonces, lamentablemente, los abogados también están en ese lugar. Así como hay abogados que se ven obligados, hay otro que es No. práctica de vida Pero si lo hacer decía, eso, ¿no? Ese audio genial de Walter Ríos. Consíguete un abogado mafioso. Eso. O sea, no me traigas a este baboso que no sabe ser mafioso. Tráeme uno mafioso, pues. ¿Ah? Y que pague. ¿Ah? El consejo era muy práctico. Entonces, sí, pues hay abogados mafiosos. Efectivamente. Entonces, va a haber acá sanciones a nivel de colegio profesional y a nivel penal. Así es. Las dos. El proyecto propone eso. Y eso va a ser fuerte para muchos coleguitas. ¿no es Eso va a cierto? generar discusión, claro. Claro que sí. Ahora, hay también un proyecto de ley para modificar la ley orgánica del Ministerio Público y crear fiscales especializados en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos. A mí me sorprendió este proyecto. Yo pensé que ya habían fiscalizado. Fíjate que pensábamos lo mismo. Yo decía, no es posible que recién Claro, estemos ¿cómo? creando ante un escenario, pero lleno de esto, lleno de lavado, lleno de corrupción, jueces especializados en la materia. Y qué bueno, porque de esa manera se van a abocar a estos temas que nos están asfixiando. Claro, ¿no? yo estaba convencida que habían fiscales especializados en delitos contra la administración pública. ¿Ah? Y además lavado, efectivamente. Pero me quedo tan sorprendida. No, parece que crean grupos de tarea. Así es. Que te asignan, Sí. ¿no es cierto?, los casos, pero no había especialización. Lo cual, pues, es espantoso, ¿no? Discúlpeme. Es como si viviéramos en, no sé, pues, en Noruega y tuvieras un fiscal especializado con delitos contra la administración pública, porque, o sea, no es necesario tenerlo porque no hay ningún delito contra la administración pública. Ese fiscal no tendría trabajo, ¿no es cierto? Porque está en un país escandinavo. Bueno, acá tiene cualquier cantidad de trabajo. La carga procesal va a ser enorme, sí, definitivamente. Y finalmente el del Consejo de la Reforma del Sistema de Justicia, que no creo que haya mucho problema ahí, ¿no? No, ahí tampoco. Pero claro, lo único que yo observaría es que a los integrantes, a la composición, porque se habla del presidente, del Congreso. Y yo pondría congresistas designados por sus diferentes bancadas, porque tiene que haber una visión global, porque Claro. si no estamos ya prácticamente dirigiendo cuál va a Claro. ser la orientación, ¿no? En el caso del presidente del Congreso ya sabemos a qué partido representa. Por eso podría armarse ahí un debate dentro del Congreso. Claro, porque es fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, el presidente del Consejo Son los Nacional Electoral, presidentes, el sí. defensor del pueblo, claro, cuando es Sí. uno y cuando si no, falta solo el presidente del BCR, nada más. Bueno, y debería estar el Contralor, ¿no? Exactamente.
Por favor. O sea, si estamos hablando de un problema de corrupción y estamos hablando de un consejo de reforma del sistema de justicia, creo que el Contralor es... Por eso, pues, hay aportes que se pueden hacer en cada proyecto. En este es necesario. Y claro, pero aportes, digamos, en positivo, ¿no? No decir que el Congreso, por ejemplo, propone pero no es vinculante. Entonces, saludazo a la bandera. Ese es el problema, el decir no vinculante. En todo caso, el informe sí tiene que ser de cumplimiento obligatorio para transformarse en leyes, porque para eso están los representantes de todos los sectores. Si no, sería un saludo a la bandera más, ¿no? Claro, pero es decir, estás abdicando de la función del Congreso porque los proyectos van a ser enviados como si fuéramos mesa de partes. No, la típica. Típico también del tema de la delegación, siempre se dice eso, ¿no? No Así somos es. mesa de partes, pero en este caso, por eso digo yo, la sugerencia es que estén representantes de las diferentes fuerzas políticas, de tal manera que haya ese compromiso y que cuando llegue al Congreso no se diga nos están imponiendo, no lo hemos visto, no, porque estos representantes tienen que ir previamente conversando con sus bancadas para saber qué es lo que van a aprobar, ¿no? Claro. Ahora, de ahí, esas fueron las 6 medidas, de ahí pasamos a la reforma constitucional, como todos dijimos, bueno, el CNM, ¿no? Ya, sí, perfecto. Ahora, lo que proponen, lo que nos van a... se me hace difícil es cómo se va a proponer la pregunta. O sea, ¿cree usted que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tienen que ser elegidos por concurso público? Sí, no. Tiene que ser muy fácil. Porque si no... si pones, estas son las entidades en las cuales deberían participar los miembros del Consejo de la Magistratura, entonces alguien dice, no, los colegios de abogados no, mejor los colegios de ingenieros, o no, entonces es dificilísima, o sea, el presidente ha hecho eliminando el sistema de representación en la elección y reemplazándolo por un concurso público de méritos, pero la pregunta es, ¿quién lleva a cabo el concurso público de méritos? Porque imagínense ustedes que lo lleva a cabo el Congreso. Ave María Purísima, es peor que lo anterior. Y tampoco lo puede llevar adelante el Ejecutivo, porque también es politizarlo, que es exactamente lo que no hemos querido. Habría que ver una junta de notables, no sé, qué se puede aportar en ese sentido, ¿no? Porque, como tú dices, no hay una garantía de que quienes estamos involucrados, y nos incluimos a todos, lamentablemente, claro. ya tenemos los antecedentes de no poder actuar con la imparcialidad del caso, ¿no? Además, los concursos públicos de méritos también tienen un componente subjetivo. O sea, no, bueno, definitivamente sí. O sea, miren, yo puedo presentar un currículum espectacular y ser un sinvergüenza de aquellos, pegarle a mi mujer, no pasarle alimentos a mis hijos, o robarle la luz a mis vecinos, o sea, y tener pues un PhD en qué sé yo. Entonces, hay un componente subjetivo. Pero ¿cómo complejo. Calificas eso justamente, Rosa María? Claro. Porque tiene que partir del ser honesto, Claro. de ser una persona que es moral. Entonces, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo lo calificas? Porque eso debería ser el primer punto de análisis. Por ejemplo, en el Consejo Nacional de Magistratura había un periodo de tachas. Uh-huh. Bueno, a la pobre gente que tachaba a un candidato, yo conocí un caso una vez, ese candidato que después terminaba siendo juez nombrado, lo denunciaba al que lo había tachado por difamación. Entonces nadie tachaba. Los únicos que tachaban eran la gente del IDL, que digamos ya tenías un paraguas institucional, pero nadie tachaba. Porque si tú sabías algo de un juez, no podías ir a tachar porque sabías que ese juez se iba a vengar de ti siendo juez. Por supuesto que sea elegido, ¿no? Pero ya con una tacha de esa naturaleza y comprobada. Pero acuérdate que casi todos los que postulan ya en el Consejo vienen de un cargo inferior y están en ascenso. Uh-huh. Entonces es muy peligroso. Entonces tú tienes que hacer acá un sistema de garantía de tacha y de inmunidad, que no es delación, pero que sí te permita más o menos decir, señor, este señor que quiere ser juez o quiere ser miembro del Consejo Nacional de Magistratura, nos debe el condominio de hace 3 años, pues. Que es una clásica en el Perú, ¿no? No cumple con sus obligaciones, no paga el colegio a sus hijos. Y sí tiene la plata porque se va a Miami, ¿no es cierto?, de vacaciones y toma whisky de etiqueta azul, ahora que está de moda, ¿no? Y no cumple con sus obligaciones. ¿Cómo usted lo va a poner a elegir jueces? ¿No? Claro, yo creo que el periodo de tache es fundamental, pero como tú dices, con la garantía de que quien tache realmente no sea perjudicado, ¿no? Pero debería ser más radical. ¿Sabes qué deberíamos buscar para el Consejo Nacional de la Magistratura? Personas que tengan más de 65 años. O sea, que ya no tengan estudio de abogados, ya, que ya no ejerzan,
que ya sus nietos estén grandes, ¿ya? Y todos trabajen. No hay que conseguirle chamba. Que a la no tengan mujer, a más los hijitos. ambiciones que cumplir con su país. Exactamente, ¿No? que no tengan a su mujer chambeando acá, al hijito chambeando allá, al hermanito acá, que no tengan que conseguirle trabajo a toda su familia, ¿ya? O sea, ese es el tipo de personaje que yo estoy seguro existe y hay que buscar, ¿ya? Y que claro, y justamente si los llamas a los 65 años, trabajan pues hasta los 70 y chao, ¿ya? Pero lo que no puedes es tener gente que mete pues a todo el ayu completo al poder al sistema de justicia. Sí, hay una vinculación ahí entre Es parientes todos, terribles, de ¿no? entre parientes, mi hermana, mi esposa, mi hija, mi... O sea, o es defensa judicial del Estado, o es procuradora, o está en la fiscalía tal, o está en el juzgado tal, yo estoy en el CNM, entonces todos contra todos. Y ese es uno de los problemas más complicados. No sé cómo lo van a arreglar, ¿ah? Chamba de ustedes, pero no sé Bueno, cómo... sí. Creo que tenemos un tiempo no tan extenso para poder resolver esa situación. La ¿no? otra posibilidad es decir que en el caso del CNM se remiten al proyecto de ley aprobado en el Congreso. ¿Aprueba usted el proyecto de ley aprobado en el Congreso, sí o no? Yo creo que esa va a ser la pregunta, Rosa Sí, María. mucho más Eso fácil. va a ser, sí. Y no nos hay tocará a otra nosotros explicarles alternativa. a ustedes cuál es el proyecto. Claro, y ese es mi temor de cómo se va a formular ese proyecto. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, siempre que pasa por el Congreso hay esta situación. Por eso es que yo pedí ahondar en la interpretación de este 32 e inclusive consultar, pero No se va a poder, creo. vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, pero digamos, yo creo que es muy Ojalá difícil podría porque el presidente directamente claro, pero preguntar. contradeciría el 206 en una contradicción manifiesta. Entonces hay que tratar de hacer las cosas lo más pegado a la Constitución. Ahora, sí sería interesante que este proyecto de reforma constitucional lo presente el presidente, porque no lo ha presentado los otros 6, los que hemos leído primeros. Sí, pero sí lo van a presentar. Sí lo van a presentar. Lo van a presentar. Que lo sí. presente y también, todo o nada. Este es mi proyecto, ¿les gusta? Bien, si no les gusta, les mando a mi primer ministro. ¿Ya? Para que haga cuestión de confianza. Claro, ahí va a salir el tema de no estamos sujetos a mandato imperativo, va a salir el tema de no Perfecto, somos no está mesa de sujeto. parte, Sí, bueno, no está sujeto, pues yo tampoco. pero yo quiero que este proyecto sea el que se consulte a la Así es. ciudadanía. Si no quieren ese Oye, proyecto... pero Rosa María, hay antecedentes yo de lo que se ha disuelvo. hecho con proyectos que ni siquiera han pasado por comisiones, no han pasado por dictamen. Entonces se han ido de frente en el texto original al Pleno y se han votado así. Entonces Claro. no podría ser una excepción esto. ¿no? No. Pero lo que pasa es que cuando no tienes la mayoría parlamentaria, Ese es el tema. ese es el tema. Se trata de una cuestión de voluntad política, nada Ahora, más. en la reforma política, ahí sí las preguntas yo sí creo que van a ser más directas. Es decir, ¿está usted de acuerdo con la reelección de congresistas? Ahí tal vez la pregunta, si se quiere llegar a una negociación, es inmediata. Porque tal vez la mediata sea aceptable. ¿No es cierto? Claro, Siempre no es- puede ser una prohibición absoluta. Yo también Exactamente. estoy de acuerdo con eso, ¿no? siempre hay Dejar pasar soluciones un periodo. dejando pasar un periodo, exactamente. La inmediata no, la mediata sí. ¿Ok? Entonces, tal vez esa sea una Lo- solución intermedia. Y ¿no? el cuestionamiento que se hace justamente esta propuesta es de que van a entrar gente sin experiencia, que no conoce, Exacto. vamos a retroceder. Pero yo te digo una cosa, tú para ser congresista tienes que ser consciente de tus condiciones y tus capacidades. No, es que, No bueno, podemos estar en esa situación en la que encontramos ahora y que nos dicen todos, ¿ah? Es que en un año se aprende y después y en un año le vas a tener al pueblo en tu situación de aprendizaje, No, discúlpame. más, perdóname. ¿Por qué ¿No? tenemos que pagar tu aprendizaje? Así es. O sea, yo conozco congresistas, bueno, con mucho mérito, que han estudiado Derecho mientras se iban al Congreso. Lo que yo no entiendo es por qué les pagamos la carrera. Han debido llegar siendo abogados. Y Por las- eso es que el tema de modificar también los requisitos para acceder a un puesto de congresista es fundamental. O sea, ¿Sabes qué pasa? El otro día mirábamos, 70% tienen posgrado. eso O sea, estaba viendo. Tienen posgrado. Ahora, no puede ser, pues, que, discúlpenme, ¿no? Que Úrsula Letona, que es abogada de una buena universidad, salga y diga que puedes preguntar pena de muerte en un referéndum. Ya, yo cuando creo eso está que, mira, prohibido, es que pero Rosa requete María, prohibido. eso para mí era como una burla frente a la propuesta del Ah, Ejecutivo. Tú ya. me propones eso, jaja, mira, yo te propongo esto, a ver en qué quedamos. No, ya sé, pero eso es, Pero o sea, es es una absurdo. Es una inconstitucionalidad tan grande. Así que, es. si lo dijera Becerril, en fin, que es ingeniero farmacéutico, bueno, ya. Pero que lo diga alguien que estudia Derecho, cuando tú sabes que el artículo 32 es clarísimo Que te lo prohíbe. y que no puedes meter ningún tema de derechos humanos en un referéndum. Ayer les explicaba al público por qué. Porque si no, los negros volverían a ser esclavos, pues, ¿no? Nos juntamos todos los que no somos negros en el Perú. Y como los negros son una minoría, ¿saben qué? A partir de mañana se reimpone la esclavitud. ¿Por qué? Por mayoría. Entonces, no se pueden votar derechos humanos, pues, ¿ya? No se pueden.
Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hacer una pausa, seguimos hablando de esto porque nos faltan varias. Hay muchas preguntas, Rosa María, hay muchas preguntas del imagino. público, ¿no? Dice, ¿el Congreso podría permitir que el Estado se ahorre millones de soles si aprueba la reforma constitucional en 2 sesiones y no llegara al referéndum? Pregunta Alberto Morales. No, porque fíjense, si la hacen el mismo día de las elecciones municipales y regionales, Estamos es una aún a boleta tiempo. más. Sí. Es una boleta más. O sea, ahí no vas a tener mucho problema. Sí hay un problema educativo, eso sí es verdad. Pero ya se han votado referéndums, ¿ah? Se han votado dos en el Perú, el del Fornavi y se votó el que fue un fracaso, el de las elecciones, el de las, ¿cómo se llaman? El de la descentralización. ¿No? Se votó también la Constitución del 93, ¿no? No, por supuesto, pero Sí. después de la Constitución y su aprobación, se han votado 2 veces referéndums. Sí se puede, ¿ya? Y también están preguntando por el proyecto de la congresista sobre la inmunidad parlamentaria. Eso, de todas maneras. Eso lo conversamos Vamos después a de la la pausa y pausa. regresamos para meter el proyecto, porque ahí sí estamos como Tiene que 2 entrar millones una de vez firmas. ahí, ya. Todo en un paquete. Todo en un paquete. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa Bueno, María. hemos estado hablando de la conformación del Consejo y cómo se lo van a preguntar a ustedes. El financiamiento de partidos políticos y las campañas electorales es un tema caliente que lamentablemente, este Congreso no ha querido enfrentar. Porque se enfrentaba, no diciendo que las empresas privadas no pueden financiar partidos políticos, porque eso caía de Maduro, sino se enfrentaba estableciendo un tipo penal, ¿no es cierto?, para justamente donaciones ilegales de campaña. Y no, hasta ahora, este Congreso que se rasga las vestiduras con la vallata y los aportes de campaña, no aprueba ese tipo penal. Lo que está pidiendo el presidente es prohibición absoluta. O no, o sea, depende de lo que ustedes quieran, el pueblo quiera. Bueno, en realidad, claro, no ha especificado cuál es el desarrollo de la propuesta, pero la idea es de que haya un financiamiento público Nada antes más. que el privado. Y Así creo es. que es la mejor salida, y lo veníamos diciendo, y hay una experiencia en México y en Brasil que ha sido Y en fabulosa, la de Chile La también. Chile también. Entonces, Yo al principio te diré que estaba muy en contra, pero con los años y con lo que está pasando y con lo que vemos, yo creo que es mejor que el Estado le dé un poquito de plata a así cada es, partido. es Un poquito. eso, es un poquito, no Un se poquito, necesita no mucho. mucho. Y de Ya. esa manera regulas también la publicidad Así y, es. y la desigualdad que existe en los gastos de campaña. Su Todos están franjita por electoral igual. para todos Sí. y ahí convence, pues. ¿Qué es lo que más se gasta en realidad? Exactamente. Esa es la publicidad. Claro, entonces esta es prohibición absoluta. Entonces ya ni persona natural ni persona jurídica, solamente puedes usar el dinero que el Estado te dé, punto final. Ni un cartelito, ahora que ven todo Lima lleno de cartelitos con unos nombres rarísimos, ¿no? Ya, pero en fin, nada Ya. más. Y luego la bicameralidad, que ese sí es un tema donde yo creo que Donde la población va a tener que entender la necesidad. Rosa Claro, María. yo lo sé, pero es un tema de docencia. Mm. Pero donde el presidente se ha puesto una camisa de fuerza Así es. absurda, ¿no? Porque es decir, vamos a tener 2 cámaras con el mismo número de congresistas. No Ese se es el problema. puede. Es imposible. Es imposible. No puedes mantener el número por más impopular que suene, Así es. porque estamos subrepresentados. Y hay mucha gente que ni siquiera conoce quién es su representante. No sabe ni por quién ha votado. Así es. Entonces, la modificación también de las circunscripciones electorales también es necesaria. Viene de la mano con el tema de la bicameralidad para que el de San Juan del Lurigancho sepa directamente que está representado por el señor tal y que Claro. lo elija el señor Claro. tal, ¿no? Lo que pasa es que para que entienda la gente, Lima, donde vivimos 10 millones de personas, la provincia de Lima, tiene 36 representantes, ¿ok? Yo lo reto a usted que me escucha que me diga los 36 representantes de Lima. No puede. Nadie puede. Bueno, lo reto a que me diga quiénes son los ministros tampoco puede, pero en fin, ese es otro, ¿no? Bueno, y A ver, retar a acá, de decirle vez si en se cuando- siente también de vez en representado cuando, por los mire, que conozca, ¿no? ¿Quieres ver algún ejercicio genial? A ver, acá mi focus group, por favor. ¿Ya? A ver, ¿quién es el ministro de Agricultura? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. A ver. Naila, no te escondas, te estoy viendo. A ver, ¿quién es el ministro de Energía y Minas? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. No tienen idea. Y estos son periodistas, ¿eh? A ver, ¿cómo se llama el esposo del presidente? Eso sí. Eso sí pudieron, ¿ah? Sí pudieron. El esposo del presidente, ya saben cómo se llama. Porque se repasó para 28 de julio. Claro, porque acá les han tomado examen para el 28 de julio para que Para puedan las narrar. transmisiones. Claro. Entonces imagínate tener que explicarle a la cantidad inmensa de gente que nos escucha qué es la bicameralidad y por qué
su representante va a ser importante en su vida. No es decir, ¿quién es mi representante? O sea, No me siento representado, no, es más no quién me acuerdo. es. La gente dice, no me acuerdo ni por quién voté. Sí, sí. A la hora se consultan entre ellos, ¿tú por qué vas a votar? Ya, yo pondré lo mismo, pero y no saben por quién votan. Claro, si en estas elecciones municipales nadie sabe por quién votar, imagínate tú de las que fueron el 2016 o el 2011, ¿por quién habré votado? No me acuerdo. Entonces no hay esa conexión entre te doy mi voto y te reclamo, que era la propuesta que ustedes habían realizado. Por si acaso la congresista Donaire ya tiene una propuesta de código electoral que la archivaron. La archivaron, ¿no? Sí, claro, la dejaron ahí, ¿no? Está No, ahí. Está ahí. Es más, como no nos recibieron, lo tomaron como insumo, Insumo. nosotros firmes, el grupo de reforma lo presenta como proyecto de ley ya, para Ya. que sea debatido y jamás se ha debatido. obviamente. Jamás se ha debatido. Para que vean lo que pasa cuando no quiere debatir las cosas, pues vienen. Ustedes no habían propuesto la no reelección. No. Habían sido mucho más cautos. Es que no, el encargo no era reforma constitucional, Claro. obviamente, pero Claro. era parte de un debate posterior. No, claro, pero a lo que voy es cuando tú llevas las cosas a un estado de precariedad tal, ¿no es cierto? Pasa esto. Hubiera sido mucho mejor que ese proyecto se debatiera y hubieran adelantado muchos de los temas que estamos hablando ahora, que meterlo debajo de un cajón y decir esto no se va a dar nunca. Sí, pues ellos lo que transmitieron a la población es que queríamos que lo aprueben como está, y no era así, era debatir el todo Claro. e introducir las modificaciones que fueran necesarias. Pero las ¿no? modificaciones sin alterar la esencia del todo. Así pues, es, porque si así no- es, porque habían cosas fundamentales que no podías cambiar, pues, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que tú no puedes, digamos, meter instituciones presidencialistas en un sistema parlamentario sin que eso tenga una consecuencia, ¿no? Ahora, regresando al bicameralismo, Fernando Tuesta dice que si hoy, en vez de 130 congresistas, tuviéramos 260, no se me desmayen, por favor, con la misma votación que tuvimos en las elecciones pasadas, Fuerza Popular no tendría mayoría en el Congreso. No tendría mayoría en el Congreso. Para que vean el problema de la subrepresentación. Porque cuando tienes una subrepresentación del voto, como dicen en inglés, the winner takes all. O sea, el ganador se lleva, lleva todo, más, sí. más de lo que debería llevarse. Por eso, esta agrupación que tenía 30 y tantos % de votación, de voto popular, digamos, universal, sacando los blancos, con blancos y nulos, termina teniendo 60 y tantos % del resultado, el doble. Sí, De pues, agrupaciones no, que habían es sacado inexplicable. una mayoría, no, perdón, una votación interesante, por ejemplo, Gregorio Santos en Cajamarca, no pasó la valla del 5%. No tiene ni uno. ¿Y quién se lleva sus votos? En mayor proporción, el fujimorismo. Así es. Entonces, el sistema ahí te está diciendo que están subrepresentados. No está funcionando, es No está verdad. funcionando, no por un tema de cifra repartidora, sino por un tema de número de congresistas. Ahora, claro, la gente dice, ya se gastan 700 millones, ¿no? Cuestan más que el Ministerio de Cultura, que es una vergüenza, que el Ministerio de la Mujer, ¿cómo puede ser? Entonces, podrían ponerle, esa es una reforma constitucional, interesante, el reglamento del Congreso, no, perdón, el Congreso aprueba su presupuesto con un tope. Entonces, que los congelen en los 700 millones, pero que tengan el doble de congresistas. ¿Cómo funcionaba? Yo recuerdo, Rosa María, que cuando mi padre formó parte de una doble cámara, ganaba mucho menos Mucho que ahora y menos. los gastos eran mucho menores que Claro. ahora. Entonces, Y además formas- no tenía 6 asesores. no. Tenía no. una Así es, persona, así una, que era todo, asistente, portapliego, secretario, vocero, veedor, coordinador de entrevistas, todo. Y ahí también viene el tema del funcionario parlamentario de carrera, ¿no? Claro. Que yo creo que hay que formar para tener como un respaldo fundamental Claro. para los nuevos congresistas que dicen que de repente no van a conocer qué es lo que van a hacer, ¿no? Claro. Entonces, no solamente está disminuir Yo el personal, encerraría en la el personal biblioteca 2 competente. meses, a ver si aprenden algo. Biblioteca nomás, que vayan a leer. Pero es que, mira, los congresistas de antes paraban en la biblioteca. Iban Toda a la la información saca en la biblioteca. Claro. Y yo me conozco la biblioteca, pieza cabeza de la Bueno, Marisol funcionaria Pérez Grecia me de contaba lo siempre. mismo. Yo lo que más me conozco es la biblioteca. Sí, Pero la mayoría no van a la biblioteca, donde está todo el archivo de todo. Y hay un personal de primera que te da así es. todo lo que necesitas. Quiero todos los antecedentes de esta ley. Te dan todo. Y ahora mejor que antes porque está digitalizado. Exactamente, ¿sí? entonces es facilísimo. Bueno, no van a la biblioteca, no conocen dónde queda, ¿no es cierto? El comedor sí saben dónde queda, pero la biblioteca no. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué van a aprender si no han pisado la biblioteca nunca? Pero lo importante es que la población sepa que esta doble cámara, si bien es cierto, necesita más representantes, ahí sí el presidente tiene que entender esa situación. Veamos el tema de gasto.
pero una doble cámara nos va a permitir, y hay que insistir en eso, a veces no se entiende por qué una segunda cámara. Porque en la primera, como ya hemos estado viendo estos tiempos, se aprueban cosas improvisadas. Vienen sin dictamen, se debaten por consignas. Si estamos en esa situación otra vez, vamos a tener esta segunda cámara que va a poder decir, un momentito, Claro. esto no pasa. Ahora, para que te hagan una idea, la segunda cámara hoy existe de facto. Bueno, por la segunda votación. No, es el Consejo de Ministros que observa los proyectos. Ah. ¿Por qué? Porque, Pero luego regresan y lo insisten. claro, Entonces, porque fíjense ustedes, hay proyectos, o sea, si ustedes comparan la época en la que hubo Senado versus la época en la que no hay Senado, el número de observaciones se dispara por razones de constitucionalidad. Así O sea, es. el Congreso vota leyes inconstitucionales una tras otra. Entonces, tú tienes que decir, ya pues, el Consejo de Ministros no se puede convertir en el Senado diciéndole no pasa por inconstitucional, no pasa por inconstitucional. Tienes que tener una segunda cámara que diga no pasa por inconstitucional. ¿Ya? Exacto. Ese es el tema. Entonces, ese control de la constitucionalidad lo está haciendo el Ejecutivo hace años, desde el 90 durante la misma época de Fujimori, ¿ya? Y que no se diga con posterioridad. O sea, el número de leyes observadas por cada quinquenio son 300, 400, 500 leyes observadas. Pero tú lo que Por- escuchas, Rosa María, sí. cuando se aprueba ese tipo de normas en el Congreso, es decir, mira, ¿sabes qué es un tema político? Ese es tema Es político. un tema político y hay Odio que esa frase, sacarlo, ¿no? odio esa frase. Entonces, no es tema, así. Tema político significa cajón desastre para hacer lo que me da la gana. De verdad, oiga, esto es Además, quiero inconstitucional. cumplir con un elector o con ciertos electores que votaron por mí para que estén contentos y lo saco. Y el resto no importa. Que lo usen el Ejecutivo, yo ya cumplí. Bueno, es que ¿no? una tarea importante de un político y de un partido político antes era hacer docencia política y explicar lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer y por qué. ¿Por qué, por ejemplo, no se puede hacer un referéndum sobre la pena de muerte? Eso hay que explicarlo una y otra vez, es pesado, hay que hacerlo. Bueno, lo que ha pasado es que los periodistas nos hemos sustituido en la docencia política Sí. y tenemos que estar explicando una y otra vez. Yo Y ayer están me- haciendo una extraordinaria labor. Ayer me casi me vuelvo loca explicando que no se necesitan firmas para el referéndum, por favor, por favor, por favor. No, porque toda la gente dice, ¿dónde firmo? Ahora, el proyecto de inmunidad parlamentaria, que era una iniciativa de la congresista Donaire, sí necesitaba firmas, Sí. porque no tenía iniciativa presidencial. Pero ahora le estamos pidiendo al presidente que Estamos lo pidiendo. sume Ah. al pedido de referéndum, que creo que va a ser mucho mejor porque viene con el respaldo del Ejecutivo, ¿no? Además, ¿ya cuántas firmas han reunido? Nos faltan todavía un montón. No, pero por lo menos que tendrán 10.000, 15.000 firmas. Sí, 15. Ven, o sea, ya tienes 15.000 firmas que dicen que la inmunidad parlamentaria tiene que cambiar. Baste con eso para que el presidente vea que sí hay, por lo menos, una movilización pequeña, pero Pero popular. en general, yo creo que también ha diciendo habido que- encuestas importantes que daban un 73% que la inmunidad se nos quite, ¿no? Exactamente, Pero porque una la inmunidad protección no puede servir innecesaria. para ver las cosas que estamos viendo. Así es. En general, yo te diría que el antejuicio tiene que ser revisado. Esta situación de Inostroza Pariachi, esta situación de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, el antejuicio se creó para evitar una persecución política. ¿Quién está persiguiendo políticamente a Nadie. Inostroza Acá hay Pariachi? hechos delictivos. Ya está. Nadie, son hechos delictivos plenos. Entonces, yo también me ahorraría el antejuicio político. O sea, quito la inmunidad parlamentaria y quito el antejuicio Por político. supuesto. Es necesario hacer esa reforma, ¿no? Claro, porque si no, todos los sinvergüenzas que están aliados con un partido político que tiene mayoría en el Congreso Se li- respaldan en se ello. respaldan entre ellos. ¿No es cierto? Y tenemos, reitero, en este momento, 3 congresistas de la República con sentencia firme que el Congreso no les levanta la inmunidad para que vayan a cumplir sus condenas. 3. Y no es que estén procesados, no. Ya tienen sentencia. Condenados por hechos anteriores a su mandato. 3, no 1, 3. Es una forma también, Rosa María, de negociar los votos. Exactamente. Así es. Yo preferiría tener sentados ahí a 3 personas que no tienen ese rabo de paja para que puedan votar libremente. Entonces, se acabó el antejuicio, se acabó la inmunidad de arresto, se acabó la inmunidad de proceso, simplemente como cualquier... No, o sea, comenzamos a ser todos iguales ante la ley. Eso es necesario, bajar al llano y que si uno no tiene nada que ocultar y se defiende y defiende? punto y sales adelante en un proceso, ¿no? Así es, como Igual debe que cualquier ser. ciudadano.
Ojalá. Como tú dices, se ha distorsionado totalmente esa institución y es momento de que lo eliminemos por completo. De ahí veamos de regular de repente alguna excepción, qué sé yo, pensémoslo, no lo sé, para mí ninguna. Hay gente que propone Pero- cosas muy graciosas para el referéndum. ¿Ah? A ver. ¿Está de acuerdo que una candidatura que ha perdido 2 veces vuelva a postular a la presidencia? ¿Sí? No. Ya perdió legitimidad. Y yo he puesto algunas graciosas ahí, pero me están agregando. Esa es muy buena, ¿no es cierto? Bueno, tienes preguntas. Te veo Sí, preocupado. hay preguntas, Vamos a la pero vamos pausa. a la pausa. Hay un montón de preguntas de ustedes y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 56 minutos, 8 con 56. Usted está a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, teníamos varias preguntas. Sí, ¿por qué no usamos el sistema judicial de Estados Unidos? A ver, acá la doctora. Yo puedo contestar porque estoy en Estados Unidos, pero es bien. Primero porque es bien caro, ¿ah? Chicos, no crean que es tan barato. Tener jurados implica mantener jurados. Tienes que mantener en algunos estados 12, en otros 18, hay el gran jurado de 20, aislados, comidos, seguros, en hoteles. Esto cuesta un montón de plata. O sea, ser juzgado por tus pares implica un costo enorme para el Poder Judicial. Y 2, nosotros tenemos un sistema que es el sistema romano. Así es. ¿Ya? Que funciona muy bien en toda Europa, o sea, no es que toda América Latina, pero en toda Europa funciona el sistema de bases romanistas, que es el sistema que tenemos. Los ingleses y los norteamericanos tienen el sistema sajón. El sistema sajón es un sistema que se basa en el precedente y se construye no sobre la ley, sino sobre el precedente Así es. y la interpretación del precedente. Nuestro sistema es deductivo, vamos de lo general a lo particular. El sistema norteamericano es inductivo, va de lo particular a lo general. Y estudiar los 10 sistemas, créanme, que es como para meterte una volteada de cabeza bien loca, porque Tendríamos que hacer un cambio radical. es muy ¿no? radical, de verdad. Les digo, miren, a mí me costó mucho la maestría en Estados Unidos porque hasta la manera de aprender, o sea, llegabas a clase con tu libro de casos, caso 1, y además tenía un profesor completamente socrático que te decía, ¿alguna pregunta? Ah, ninguna, siguiente caso. Y dice, un momentito, ¿no? Entonces, si hay no, era lo que no me pregunten no enseño. Entonces, era durísimo, era uno de los mejores profesores de la universidad, pero para mí, yo decía, ¿dónde está la ley? Exacto. ¿Dónde está la ley? Nosotros estamos acostumbrados a la codificación, Exactamente. a la legislación, ellos ¿Dónde no. está? Entonces, bueno, la ley está en el caso, búscala. Pero, y hay veces en que la ley está en la nota de página. Hay un famoso caso de la nota de página. La nota de página, esa es la norma, no lo que dice el resto del caso. Entonces, esa construcción que ha demorado 200 años, más de 200 años en los Estados Unidos, que viene de una herencia inglesa también, no es que no tenga normas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia? Miren, la gran diferencia es la honorabilidad y el respeto al juez. Esa es la diferencia. Por ejemplo, al señor Manuel Burga lo juzgaron en Estados Unidos. Nadie puede decir que no haya tenido un juicio justo y un veredicto impecable y lo encontraron inocente. Y para bien o para mal, esa es su mejor carta de presentación. A él no lo juzgaron en el Perú. Lo juzgaron, como dicen, en un juicio de verdad. La gente dice, ese lo juzgaron en un juicio de verdad. Donde encontraron a todos los demás culpables o se declararon culpables y él fue declarado inocente. Entonces, esa garantía de, ¿cómo les digo?, de probidad, muchos americanos me dirán, no es cierto, hay jueces corruptos, siempre lo saben, pero esa garantía de probidad es la que no tenemos. Y eso lo hacen las personas. También el sistema, pero lo hacen las personas, ¿no? Y en Estados Unidos tenemos incluso elección de jueces, También. que es bien controvertido, ¿ah? Porque terminan siendo muy populistas, pues el juez le da a la gente lo que quiere. Bueno, se había planteado acá también. Para ¿no? jueces de Elegirlo paz. así. Sí. Está en la Constitución. De paz sí, pero se estaba planteando también como parte de la reforma que sea por elección, pero eso no No va se a puede funcionar. porque el No. juez termina siendo muy populista, ¿ya? Entonces termina obedeciendo al criterio de la mayoría, que no necesariamente es el que protege a la minoría, que es la más desvalida, la más, ¿no? O sea, imagínense ustedes que la mayoría fuera machista, ¿no? Entonces tendríamos solo jueces machistas, que ya los tenemos, ¿no? Pero potenciados, ¿no? No, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Preguntan si el voto fuera voluntario, como en otros países, sería mejor.
Yo estoy a favor, pero acá no sé qué Y yo dice. sí, o sea, yo estoy a favor de que el voto sea voluntario, pero en un escenario, a ver, tiene que ir con varias reformas. Exactamente. No solamente es eliminar el voto obligatorio, porque si es voluntario y no eliminas en las dádivas, si es voluntario y no eliminas el financiamiento privado, vas a manipular ese voto voluntario para de alguna manera obligarlos a ir a votar por ti a cambio de. Entonces, si hay todo este cambio, yo creo que sí puede proceder, ¿no? Efectivamente. A ver, ¿qué más? Bien, bueno, algunos te dicen no necesitamos 12 jurados, con 2 o 3 suficiente, No, pero no. participará el ciudadano común y disminuiría el poder absoluto que tienen los jueces. No, miren, sí se necesita una pluralidad, no 2 o 3, se necesita una pluralidad, si no, no se puede. Porque además, acuérdense ustedes que el ciudadano común y corriente solamente se manifiesta sobre los hechos, no sobre el derecho, ¿ok? Entonces, solamente y sirve básicamente para juicios penales, no para juicios civiles. Igual necesitamos a los jueces, exactamente igual. Porque el ciudadano común y corriente no conoce la ley, y es más, obedece las instrucciones del juez. ¿Ok? Y necesitas una participación, una representación de la sociedad, no 2 personas, ¿no? ¿Quién tendría que retirar al señor Chávarri ya que él no quiere renunciar? Acá la señorita Donaire les va a contar quién tiene que retirar al... Bueno, no lo van a retirar así de fácil, ¿no? Claro. Hay todo ahí un mecanismo de protección. Yo me acuerdo, Rosa María, te acordarás, cuando fui por primera vez parlamentaria, del 2000 al 2001, estaba un escenario similar de convulsión, en donde nos dedicamos a investigar. No, más que a legislar. Por eso, como dicen, ¿qué hiciste en tu periodo? Así poco, porque no podíamos, se destapó el escándalo de corrupción y nos dedicamos a investigar. Bueno, y aprobar reformas constitucionales. Exacto, y reformas constitucionales, entre ellas una que me gustaría mencionar ahorita, que es el tema de cuando se decía, creo que una pregunta, en 2 legislaturas aprobar una reforma, nosotros forzamos 2 legislaturas seguiditas para poder autodisolvernos e irnos, ¿no? O sea, posible es, pero bueno, en esta época me tocó presidir la subcomisión que investiga a Blanca Nelia Colán, y este señor, Chávarri, era asesor de Blanca Nelia Colán, y desde ahí sabíamos que los vínculos de Blanca Nelia Colán eran con el fujimorismo, y en consecuencia también los de este señor Chávarri hasta la actualidad. Entonces, creo que la fíjense, hay 2 caminos. Uno que renuncie y sigue siendo fiscal supremo. Así es. Hasta que se le procese. Como el caso de Duberlín. El otro es que no renuncie, pero que se le acuse constitucionalmente y que se tramite la Constitución. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué delito ha cometido? Probablemente no le puedan probar en primera instancia un delito, pero sí una infracción de la Constitución. ¿Por qué? Porque la independencia del Ministerio Público es un principio constitucional y es evidente que este señor no es independiente porque coordina todas sus acciones con un magistrado del Poder Judicial. O sea, está clarísimo, su contubernio con César y Nostra María Chispe de día a día. Consígueme prensa, consígueme esto, hazme campaña, yo estoy haciendo campaña contigo, mándame mis libritos, etcétera, etcétera. No, toda esta historia de alianza, si se quiere, es una historia que menoscaba la independencia del Ministerio Público. Y la independencia, la autonomía del Ministerio Público es un principio constitucional. O sea, y la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Así es. Entonces, por ahí podrías tú, digamos, destituirlo por infracción de la Constitución. Eso está obvio. Lo que hay que ver es que en el escenario en el que estamos, en donde todos están vinculados. Es que lamentablemente te tienes que volar más o menos a la mitad de los fiscales supremos. Lamentablemente solo la doctora Ábalos y el doctor Sánchez, que ya está retirada, no están en el contubernio. Los otros 4 están. O sea, Gálvez está, que votó por él, y Nostroza está, Chávarri está, Víctor Raúl está. Víctor Raúl Rodríguez, me encanta el nombre. Víctor Raúl, su nombre es ya un pronóstico, ¿no? Entonces, esos 3 están. Arce también está, según la crónica hoy día de Ricardo Uceda. 4 de 6, los otros 2 no. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, probablemente tengas que pasar por proceso a todos. Ya, ¿y quién es fiscal de la nación? Llamen a la doctora Ábalos por último, que ni siquiera se presentó a la juramentación de Chávarri. Dijo, con no. Y que tiene una vinculación directa. Yo creo que Nostroza, como tú decías, esa llamada del domingo a Cuarto Poder es un desastre. No es un hombre bruto, es un hombre inteligente. Tú no puedes llamar para decir las cosas que dijo. ¿Por qué llamó? Porque está mandando un mensaje.
Son mensajes subliminales. Subliminal a sus amigos fujimoristas, a los de la llamada, te mandan amigos. Uno no puede ir a ese matrimonio porque te pueden ver, ¿no? Claro, pues. Entonces, le está diciendo a sus amigos, o me ayudan, o yo cuento lo de la casación. ¿O no? Sí, definitivamente ¿Ah? sí. Por eso te decía que hay un sistema ahí de cadenas Así entre es. unos y otros. Hay que convencer a los fujimoristas de que rompan las cadenas de una vez. Pero si rompen las cadenas, Bueno, pero que cae el pez pero- mayor. Claro, pero no caen todos, pues. ¿O quieren quedar todos? Se quedan sin partido, se quedan sin nada, pero Claro. Pero Entonces, por lo menos su honor estará- ¿No fue sorprendente la renuncia de Paloma Noceda, por ejemplo? sí, nos cayó de sorpresa a todos en el pleno acto de votación. Claro. La expresión de su voto secreto como debía ser, Ajá. y de pronto que renuncia, ¿no? Bueno, y yo siempre le he visto a ella en buenas relaciones con el fujimorismo, por eso me sorprende. Pero debe haber una razón fundamental que por ahí se especula, que de ser cierta, pues tiene toda la razón para haberlo hecho, ¿no? Claro. Y, Ahora, y ojalá no regrese. claro. Ahora, elegir a un presidente del Congreso que tiene deudas con la SUNAT, más o menos grandecitas, ¿ah? No vayan a pensar ustedes que chiquitas, ¿no? Grandes, que tiene que pagar sus impuestos, que tiene a una asociación de vivienda en Lambayeque denunciándolo por estafa, ¿no es cierto? No es pues como que el que va a liderar pues la reforma anticorrupción. Y ya esto se sabía y Keiko Fujimori lo ha escogido a pesar de eso. No, porque esto es como pero el desde dedazo del tiempo, PRI, yo ¿no? creo que ya ahí hay un orden sucesorio, digamos. Se Claro. sabía que Salaverry en algún momento iba a ser presidente del Congreso a pesar de todo eso. No, yo también, yo era mi candidato hace bastante tiempo. Acá Sí. lo hemos anunciado de entrada. Había razones extracurriculares que nos hacían pensar que iba a ser. ¿Ya? Pero, sí, pues. Ahora, hay muchas, me hacen preguntas también rarísimas de que cómo es que Camayo era el dueño de ISA Construcciones y que estaba haciendo la nueva Videna. No me pregunten, porque cada vez que acá uno destapa una olla, salta una rana, un pez, una serpiente, ya no sé qué, una cucaracha, una rata, no sé. Cada vez que uno destapa algo, sale algo nuevo. Y efectivamente, pues estaba haciendo una construcción para Oviedo, en la Videna. Camayo. ¿Camayo, el de los carros? Sí, también construía. Aparentemente. Qué horror. Ya, entonces, ISA Construcciones. ¿Qué? Bueno, después de lo que nos contó Marisol Perestello, que se le presentó en la oficina como contratista de Odebrecht a pedir que modificaran el decreto supremo 003. Entonces, ella pensó que efectivamente el señor Camayo no sabía nada de ISA Motors, no se presentó como ISA Motors, fue con otra persona que era contratista también, los llevó el congresista Eguren, los presentó, se sentaron, le contaron todo su drama, de que efectivamente eran pequeños contratistas, que no estaban cobrando sus deudas de Odebrecht, que el Estado los había congelado. Y resulta que el señor era el amigo de todos, pero que parece que por las llamadas telefónicas sí blufeaba, ¿no? Decía, soy amigo de tal, soy amigo de cual. O sea, por ejemplo, le anunciaba a Inostroza quiénes iban a ser los ministros. Inostroza lo llamaba y decía, oye, no han sido lo que tú has dicho. Pero es igual, hermano, es igual, son amigos. Igual ¿ah? son amigos. Sí. Igual son amigos, ¿ah? Pero es Y que no lo tiene esa conocía. costumbre de tomar el nombre de otros, Rosa Bueno, María. también, eso es verdad. Sí. No, además, en Lima se llama, en inglés se llama name dropping, o sea, va soltando nombres en la conversación, ¿no? Como si fueran tus íntimos, ¿no? Porque fulanito, sí, claro. Hermanito. Ese fulano mi hermano, mi pata el alma, mi amigo entonces, tú lo conoces, pero claro, todo el mundo lo conoce, ¿tú no lo conoces? Te lo presento un día, el día que quieras, qué bueno, ¿no? Entonces, sí, pues, hay gente que vive de hacer eso, Conozco algunos casos, además. Entonces, sí, no, mi íntimo, mi pata el alma, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los que le creen normalmente terminan muy mal porque terminan buscando relaciones con personas que esta persona no conoce y terminan todos embarrados, ¿no? Bueno, es el famoso caso de López Meneses, ¿no? Es famosísimo, le contaba a todo el mundo que no se imaginan los cuentos que contó, no puedo repetirlos, ¿ya? Que era amigo de tal, que era heredero de cual, que había recibido millones de todo era mentira, pero en fin. Hay muchas preguntas sobre el proyecto de la congresista sobre la inmunidad, si tienen que seguir recolectando firmas, dónde van a Bueno, por el firmar. momento sí. Por el momento Nosotros hemos colgado, tanto en la página de Facebook como en el Twitter, está como tweet fijado, es formato. un enlace, sí, para que se inscriban y les enviemos individualmente los formatos para recolección de firmas. Entonces siguen ahí.
mientras el presidente no haga suya la propuesta, podemos seguir recolectando las Claro. firmas para tener más fuerza con el propio presidente, ¿no? Lógico, porque si te estás presentando una propuesta con 15.000 firmas, significa que hay un grupo de peruanos que sí está de acuerdo en que no existe inmunidad parlamentaria. Y yo de paso les digo, me volaría el antejuicio. No, también. ¿Verdad? No tiene, ahora estamos viendo que no tiene sentido. Es una protección para personas que tienen persecución política. ¿Tienen acaso persecución política estos magistrados? Ninguna. Pero es que eso les permite alegar que sí lo tienen y encubrir los hechos delictivos. Por eso es que tienen que Exactamente. quitarse. Sí. Exactamente, hay que volarse el antejuicio. Así es. Pues, en fin. ¿Podríamos repetir el enlace? Hay gente que está preguntando cómo... A ver, Patricia, entren acá con Patricia Donaire, ¿no es cierto? Ponen en Patricia Twitter- Donaire, congresista en Facebook, Patricia Donaire, congresista en Facebook. y en Twitter es @Pati, P-A-T-Y Donaire. En Twitter es @Pati Donaire. Donaire. Todo con Y. El Todo Pati con y Y. el Donaire. Ajá. Y ahí pueden ustedes bajar y... ¿Es un planillón de 10 firmas? Creo? No, es un enlace, Es un enlace. donde llenas tus nombres y luego se comunican contigo para enviarte el planillón. El planillón. Eso es Acá para poder está. identificar a la persona que va a hacer Pati la con una recolección. sola T, por si Exacto, acaso. con una sola T. Una sola T. Y está, ustedes ponen en Twitter, acá está, dice acá bien sencillo, haz clic en el enlace e inscríbete para ayudarnos a recolectar las firmas para la iniciativa popular de la inmunidad parlamentaria. Eso está desde el 23 de mayo. Lo voy a retuitear de nuevo, porque ya lo había retuiteado, para que les llegue a todos ustedes, para los que están interesados. Ya Es está. para quitar la inmunidad parlamentaria a los congresistas. Así es. Mínimo, ¿no? Mínimo. Pero muy bien, muchísimas Gracias gracias, a ti, Rosa María. a la congresista Patricia Donaire. Hemos hecho una pasada por toda la reforma judicial y la reforma política. Espero que hayan podido entender de qué se trata. Y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas en estos días, no se preocupen. Bien, nos vamos, Rosa María. Ya vienen los audios. Más todavía. Nos vamos, Nos vamos. hermanita Rosa María. Hermanito. Nos vamos. Nos Hasta vamos. mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.